Bienvenido familia a su canal Camino al Hogar, esperando que ustedes se puedan encontrar de la mejor manera y que la gracia y la bendición de Dios esté llegando a cada uno de ustedes. Como ustedes vieron en el último video que habíamos subido, haciendo la invitación de apoyar, ¿verdad?, este programa, y que si usted tiene algún testimonio que quiera, ¿verdad?, hacerlo llegar a más personas, hoy es una realidad. Y nosotros vamos a comenzar con este formato de entrevista en el cual presentamos a algunos amigos, algunas personas, las cuales tienen testimonios muy importantes e impactantes que pueden transformar, ¿verdad? Pueden transformar vida y pueden ser de gran bendición para muchas personas. Y hoy nosotros tenemos a un invitado, alguien que tiene una gran historia que contarnos a cada uno de nosotros, y de la cual nosotros vamos a ver las grandes maravillas que Dios hace. Que no importa de dónde nosotros hayamos venido ni cómo esté nuestra situación, ya sea financiera, ya sea el testimonio en la comunidad, nada de eso importa. Lo que al final sí importa es la transformación que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Como dijo alguien por ahí, no es cómo comienza, sino cómo termina. Y es por eso que les presento a nuestro querido amigo y hermano Wandy de los Santos, que ya está aquí con cada uno de nosotros. Adelante, Wandy, hermano mío, que Dios te bendiga. Dale, ¿verdad?, un saludo ahí a cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga. Que la paz del Eterno sea contigo, con los familiares y con todos los amigos que han de ver este vídeo en horarios diferidos. Gracias por la invitación al camino hacia el hogar. Así que esperamos que el Espíritu Santo pueda transformar vidas a través de estos mensajes, de este testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Amén. Pues bien, antes de la oración, dicen por ahí que desde que se inventaron las excusas nadie queda mal. Como yo te había dicho, también lo digo a los demás, a nuestros oyentes. Yo no sé qué voy a preguntar, así que vamos a ver cómo fluimos aquí en este momento. Así que damos el primer paso para poder comenzar a aprender con este formato de entrevistas. Así que vamos a orar para que entonces Dios dirija todo este programa. ¿Te parece bien? Oramos. Claro, excelente. Padre querido, te damos las gracias por la oportunidad de poder reunirnos a través de esta vía y que nos permite, Señor, realizar este programa. Rogar que todo lo que se haga aquí en este momento sea dirigido por ti, que la presencia del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y con cada uno de nuestros hermanos que han de escuchar este programa. Pedimos, Señor, que este testimonio pueda fluir de la mejor manera y pueda llegar muchas personas y puedan ser impactadas y a la misma vez transformadas a través del poder de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Wandy, aunque yo dije Wandy ya y mencioné tu nombre, pero déjanos saber ahí, danos una pequeña biografía acerca de ti, nombre, de dónde vienes, entre otras cosas, antes de pasar, ¿verdad?, quizás con la parte primaria, de dónde vienes. Pero danos una pequeña biografía y tu nombre, quizás completo, edad, para conocerte de la mejor manera. Bien, Wandy de los Santos viene de una familia muy humilde, una familia muy pobre. Nacido en 1990 en las montañas de las Jepinas de San José de Ocoa. Un lugar bastante frío, rural, e incluso todavía al día de hoy no hay energía eléctrica. Un lugar agrícola entre las montañas, con muchas necesidades y precariedades. Wandy de los Santos no es una persona que tenga muchas cosas buenas de la que enorgullecerse en el pasado. Sin embargo, quedé huérfano a la edad de unos 3 años. En la primera parte, ya en otro canal que se me había hecho una entrevista, dije que quedé huérfano a los 3 años, pero entonces luego
Mi mamá me aclaró que no fueron a los 3, sino que fueron a los 4 y algo, pero bueno, ahí vamos. Entonces, éramos muchos hermanos en la casa. Mi mamá tenía, cuando mi padre falleció, pues mi mamá estaba embarazada, tenía una niña eh, de unos 2 años y yo iba a cumplir 4 años. Yo ya era ahí más o menos en el 93 cuando falleció mi padre. Entonces, en ese lapso de tiempo, mi papá era un hombre trabajador, tengo escasos recuerdos de él, era un hombre carnicero y era agricultor también. Muy bien. Una pregunta, una pregunta. ¿Cómo se llamaba tu padre? Mi padre le llamaban Julio Rosado. Julio Rosado. O sea, tú no firmas el apellido de tu padre. No, porque en esos campos muchas veces los padres no declaraban o declaraban uno tardío y cuando él falleció, pues todavía yo no estaba declarado y mi madre Ok. me declaró como madre soltera. Oh, ok, ok. ¿Tu madre se llama entonces, líder? Gloria de los Santos. Gloria de los Santos. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Bueno, actualmente tengo 6 hermanos. Fallecieron los 2 más pequeños, un accidente tremendo en el 2016. Pues un camión de pollo cibao eh, los chocó y los mató. Iban 3 jóvenes. El mayor de los 3 tenía 21 años cuando falleció, los otros 2 de 19 años. Wow, tremendo. Entonces, líder, aunque ya tuviste una pincelada de tu infancia ahí, ¿verdad? Resaltando ahí lo de tus 4 años, entre otras cosas. Vamos a ir directamente hacia allá. ¿Cómo tú puedes describir, o mejor dicho, háblanos un poco acerca de cómo fue tu infancia? Que por lo ya mencionado, sabemos que no fue nada sencillo, ¿verdad? Sino que fue un estilo de vida a la cual quizás no todos los dominicanos o no todas las personas, vamos a decir, tienen esa desdicha. Pero háblanos, ¿verdad? De tu infancia. ¿Cómo fue? Yo podría decir que yo no tuve infancia, como ya he dicho anteriormente, pero sea buena o sea mala, cada quien tiene una. Pues no sé si para mi suerte, si para mi desdicha o para mi bendición, la mía fue mala. Pues cuando mi padre fallece, según me cuentan mis tíos, porque recuerda yo estaba muy pequeño, según lo que no tanto mis tíos, sino lo que he escuchado en mi casa, porque lo que yo digo de esa edad para acá, lo que yo digo, eh, ya prácticamente yo puedo hacer uso de razón de los 10 años en adelante, pero de ahí para atrás lo que pasó, yo repito lo que me dicen los mayores. Entonces, lo que me dicen mis mayores es, he escuchado siempre hablar, que mis tíos, cuando mi papá murió, lo que hicieron fue que fueron ellos y se robaron así vulgarmente lo que mi papá nos había dejado. E Mm. incluso la tierrita que nos dejó, ellos la agarraron y la vendieron sin estar nadie ahí, sin haber nadie. Ellos hicieron lo que quisieron con lo poco, sea mucho, lo que dejó mi padre, era de nosotros. Entonces tenían que dejarlo ahí, sea como fuera. Ellos vendieron ese terreno y nos abandonaron literalmente, estábamos pasando hambre. Por decir esta verdad que estoy diciendo, he tenido muchos conflictos, porque al decir que hemos estado pasando hambre, que pasamos hambre porque no teníamos quien nos proveyera y mi mamá tuvo que salir de allá desde el lugar donde vivíamos con mi papá, que era las Espinas de San José de Ocoa, hacia Constanza, de donde es la familia de mi mamá, donde vivían mis abuelos, a un lugar donde le llaman La Silveria. Eso pertenece al Parque Nacional de Valle Nuevo, un lugar bastante frío, un lugar bastante eh, increíblemente pobre. Y yo recuerdo algunas
personas de mi familia, porque hoy viven en una mejor condición que antes, hoy en día tienen una mejor posición. Ellos se enojan porque yo digo que muchas veces, al no tener la facilidad de que mi mamá pudiera mantenernos, teníamos que ponerlo en la orilla de la carretera, nosotros los pequeñitos, a pedir alguna monedita. Tremendo, ¿eh? Y ahí en ese lugar se vende lirio, o sea, se da el lirio en las montañas natural, y nosotros agarrábamos los lirios para venderlo a la orilla de la carretera a los turistas que pasaban para las pirámides y ese parque de Valle Nuevo, a ver si nos daban alguna monedita. Eh, Muchas veces el alimento que comíamos era que mi mamá, si le daban, por ejemplo, un puño de arroz, un puñito de arroz, porque mi mamá no podía trabajar porque tenía 8 hijos pequeños, recién nacidos, y todos nos llevamos de a 2 años. Imagínate tú el Conani que es. Mm. Entonces, no podía trabajar. Aparte de eso, cuando llegamos a la Silveria, no había lugar para tanta gente, porque llegar una madre con 8 hijos a la casa de sus padres, donde las casas no eran grandes, eran chocitas prácticamente, donde se estillaban los pinos y se hacían postes de paliza y se paraban así alrededor de la estructura, y se le ponía tierra, barro para tapar las brechas. Entonces por encima, ni siquiera la compaja, sino que se buscaba un papel plástico de uno que se usa para invernadero y se techaba arriba. O sea que de noche tú podías ver las estrellas y podías ver el cielo normal. Si llovía, tú veías como las goteras de agua, y cuando la luna está llena, pues dentro de la casa no se podía dormir porque la claridad Sí, era terrible. Pero de día tampoco no se podía estar dentro de la casa porque el sol le daba a uno de lleno. tremendamente fuerte. Entonces, no cabíamos en el lugar de mi abuela. Dormían 2 en una cama, otros 2 dormían en otro lugar donde algún vecino que pudiera darle hospedaje, hasta que llegó un tío, nuestro hermano de mi mamá, muy mayor él, y le prestó una casita así a mi mamá, techada de la manera que le mencioné anteriormente, y ahí nosotros cortábamos paja por las tardes y hacíamos una cama de paja, tirábamos una lona de velorio por encima y ahí nos arropábamos todos. Entonces algunos de mi familia se molestan cuando yo digo esta verdad, que yo no tengo que decir eso, que yo no tengo que denigrar mi familia. Incluso después de decir esto, mi hermana mayor, a la que yo tanto quiero y amo, me prohibió que vaya a su casa, que yo no soy de su hermano, que yo no soy de su sangre, que porque yo estoy diciendo estas cosas, que uno no puede hablar mal de la familia. Pues yo no estoy hablando mal de la familia, yo No, no, estoy no, diciendo, claro que no. ¿ya? Está hablando Yo estoy diciendo la de verdad. cómo fue, ¿verdad? Estoy diciendo de lo que el proceso que me ha tocado vivir y de donde Dios misericordiosamente me ha venido guiando. Porque estar en ese proceso y llegar hasta la edad que tengo hoy es porque Dios ha venido guiándome. Quizás muchas personas no comprenden eso. Yo estoy hablando del testimonio de vida de Wandy de los Santos. Y estoy hablando de dónde Dios sacó a Wandy de los Santos. Yo no estoy diciendo que nadie fue esto, que nadie fue aquello, que No, nadie no, hizo claro. esto. Y estoy tampoco desvalorizando mi familia, No, no, no. sino que estoy diciendo la realidad. Puede que hoy estén en mejor posición, que tengan mejores casas, que quizás no tengan tanta necesidad como aquel tiempo, pero no podemos recordar de la situación que nosotros vivíamos. Sí, mencionar ahí que, o sea, no es que se está denigrando ni nada, sino dando una historia de cómo fue, ¿verdad? De cómo fueron los inicios. Quizás para algunas personas fueron normales, o sea, digo normal en el sentido de que quizás no tuvieron que vivir, ¿verdad?, esas precariedades que ustedes tuvieron. Para otros es igual o incluso hasta peor. Y cuando uno, ¿verdad?, da el testimonio, da gracias a Dios porque a pesar de todo, vemos a Wandy de los Santos ahí ya con diferente, no sabemos quizás qué tipo de ropa tenía Wandy de los Santos, pero Wandy de los Santos, ¿verdad?, anda trajeado hoy en día predicando la palabra de Dios. Sus hermanos posiblemente tienen un techo, a diferencia de cómo fue en aquellos tiempos. O sea, son historias que pueden impactar. Pero adelante, continúa, Wandy.
Lo interesante es que Wandy de los Santos andaba descalzo. Andaba descalzo. Habían unas pachanguitas que vendían que, no sé, tal vez la gente de los 90 recuerdan algo que se vendía en los campos que le decían pachanga. Bueno, en el caso mío, como yo estaba ya rumbo ya al 2000, y ya yo no conocía eso. ¿No conociste la pachanga? La pachanga era como una zapatillita que le daban la vuelta atrás en la parte del jarreste, no sé, o el En, tobillo, vamos a decir el en el tobillo. Yo digo calcañar. jarreste, soy campesino. Entonces, eh, tenía como una albillita y uno le ponía por una correíta, el hoyito, como una correa, el palito de una correa, y eso era de goma y duraba muchísimo. Y muchas veces, pues, eso era lo que había para nosotros y no para todos. No todos tenían la suerte de contar con una pachanga. Entonces, ¿qué sucede? Que a la edad de unos ya 5 o 6 años, mi mamá se ve en la forzada decisión. Y escucha cómo estoy hablando, no estoy diciendo que a mí nadie me quiso, que a mí nadie me quería. Sin embargo, yo he omitido y no he dicho tantas cosas para cuidar a mi familia, porque es mi familia. Y Sí. no he dicho las cosas, los maltratos verbales y las acusaciones que yo recibía. Sin embargo, mi mamá se vio en la necesidad, o se vio en la decisión forzada de regalarme a una señora que falleció ya, que no era una señora muy mayor. Ella era pariente, me parece que era prima hermana de mi padre fallecido, y era una señora que nunca se casó, nunca tuvo hijos. No sabía lo que era el dolor, lo que era la responsabilidad que conllevaba mantener o educar a un niño. Entonces me llevaron a ese lugar donde le llaman Los Cerros de Constanza, mejor conocido como Tapión. Los Pion. que son de allá conocen la zona. Era una mujer impiadosa. Yo no voy a hablar mentira ni voy a crucificar a nadie, pero delante de la presencia de Jehová estoy y no puedo hablar mentira. Ella me maltrataba mucho. Me levantaba a las 5 de la mañana con ese frío de enero en Constanza, con un machete a deshiervar. Y si me quedaba detrás de ella, se devolvía a pegarme. Y algunos de mis hermanos, por ejemplo, el que me lleva 2 años, vivía del otro lado y lo maltrataban bastante también, pero mi mamá fue y lo buscó y se lo llevó por eso. Él muchas veces, a veces iban y él mismo nos ayudaba a trabajar en varias ocasiones. La señora, si me mandaba a buscar agua, yo le llevaba el agua, decía que fue café. Si le llevaba el café, decía que era agua y me daba con el jarro. Bueno, todavía tengo una marca aquí atrás en mi cabeza, pequeña, porque hace años, estoy hablando de los 95, por allá, 96, que me pegó con unos jarros de aluminio que habían con el borde fino que cogía un Sí. filo increíble. Y en ese tiempo, pues, mi mamá no me visitaba mucho tampoco. La verdad, mi mamá me visitaba a veces. Cuando iba yo me quedaba llorando porque quería irme con mi mamá. Wandy de los Santos no solamente había perdido a su papá, había perdido también a su mamá, había perdido a sus hermanos y había perdido a toda su parentela y ni siquiera comprendía lo que estaba pasando. Sin embargo, en todo el trayecto de ese paso de ese pobre niño huérfano, de esa oveja perdida en la montaña, Dios iba guiando los pasos de Wandy de los Santos e iba forjando un misionero para un futuro que en el presente no lo comprendía y que a pesar de todas las circunstancias que iba pasando, hoy en día es cuando yo me doy cuenta cómo Dios permite que las cosas pasen en la vida del hombre para para prepararnos para su obra, para su misión, para sus planes. Amén. En el 2000, en el 97, ya a la edad de unos 7 años, pues mayormente en Constanza las guayabas son agrias. Hay muy pocas guayabas dulces. Y yo tenía que salir por las lomas, por las montañas,
a comer guayabita cuando había, hay una Que mata si, que le llaman pomo, que si que no se daba, había, si no bueno, había. si no había, no había. Sí. Y yo comí tanta guayaba, eran agrias, pero yo lo encontraba dulce, con esa hambre. Y comí tanta guayaba que me tapé, se me fueron a la vejiga y me llevaron al hospital y me sondearon. Y cuando me pusieron la sonda, me, me hirieron y quedé orinando la sangre. Ay, ay, ay. Y no podía caminar, no podía nada, no tenía fuerza. Y encima de eso, la señora me levantaba a la misma hora a trabajar siempre, A pesar de todo. a pesar de todo. Me mandaba a buscar agua a unos más o menos, a unos 2 kilómetros, kilómetro y medio más o menos por ahí. Depende de donde tocara ir a buscarla. Pero a la llave pública donde tenía que buscar el agua, que era el lugar más lejos, que tenía que descender una cuesta y subir por ahí, todavía hoy usted va y no es todo el mundo que sube por ahí. Y aunque han arreglado la carretera porque eran caminitos que había, y ella me daba 2 galones grandes, yo no podía ni con uno, Pero te daban ni dos. con uno, y ella me daba dos y débil, orinando la sangre, y me tiraba una saliva en el suelo y me decía, mira, ay de ti si esa saliva se seca y tú no me traes el agua. Ay, ay, ay. Muchas veces no había yo llegado todavía a donde estaba la llave, cuando ella estaba detrás de mí dándome fuerte, Mm. dándome fuerte. Muchacho, al fin, mi mamá me visitaba poco, no sabía cómo expresarme, no tenía a quien darle una queja, no sabía qué decir, solamente me quedaba ¿cómo se dice? La maña del burro, aguantar callado. Me aguantar. Pero ¿qué sucede? Que un día ella me mandó a buscar un agua, era más cerca esa vez, y yo no podía, y yo no hubiese llegado bien a la tubería a tomar el agua cuando ya ella estaba detrás de mí. Agarró un tubo de unos motores que le llamaban Mate 80 en ese tiempo, unos verdecitos que eran como chaticos, y agarró el tubo de una motocicleta de esa, lo envolvió en hoja de brócoli para que no vieran con lo que me estaba dando. Y cada vez que esa mujer me daba, que ese pichote me daba en más abajo de la rodilla ahí, en la parte de atrás, yo me quedaba seco, como un golpe seco que tú quieres tirar el grito, pero está privado, no puede. Mm. Pero también estaba débil, estaba enfermo. Y como el burro un día se cansa de los abusos, ese día yo le volé encima a ella de la impotencia. Tenía 7 años. Oye, una pregunta. Dos preguntas, mejor dicho. La alimentación ahí en esa casa donde te regalaron, en la parte en la que estamos ahora, ¿cómo era? Porque mencionaste, ¿verdad?, que había un poquito de hambre, pero ¿cómo era la alimentación a pesar de...? Imagínate, te comentaba anteriormente que me tapé porque tenía que salir a los montes a buscar guayaba y salsita y pomo para comer, era porque la alimentación no era buena. Mm. O sea, y la segunda pregunta sería, ¿cómo lo describiría ese momento entonces? ¿De Guatemala para Guatepeor, como decimos aquí en Dominicana? ¿O fue quizás posiblemente mejor que cuando estabas en casa de tu madre? En los planes eternos, si lo vemos desde el punto de vista de los planes eternos, yo creo que fue mejor. Porque Dios quería mostrarme algo en ese momento que yo no comprendía para que lo comprendiera más adelante. Si lo miramos desde el punto de vista humano, yo no lo veo mejor. Porque cualquier hijo quiere estar con su madre, Sí, claro. sin importar las circunstancias, porque por lo menos en mi casa pasábamos hambre, sí. Y muchas veces mi mamá hacía alguna sopa de arroz y nos daba a cada quien un poquito. Y cuando hacía un arroz con huevo, eso era un festín. Mm. ¿Verdad? Para aquella gente que dice que comer arroz con huevo es para pobres. Eso era un...
Y aparte de todo, mi mamá no me maltrataba tanto. Al fin y al cabo es mi madre. Iba a ser Sí, más tolerante conmigo. Además, no iba a tener tiempo para estar solamente encima de mí porque tenía 8 muchachos más. Tenía 7 más. Porque el número 9 no había nacido todavía. El número 9 nació en el 98 con otra relación que ella tuvo, que se casó nuevamente con otro hombre. Y ahí cuando ese día que te estaba comentando, ya del 97, ya final del 97, que yo le volé encima a la señora, y me tiró al suelo, me escupió, me pisó la cabeza, me dio. Y los vecinos, que la mayoría de ellos están casi muertos todos hoy en día, porque ya de esa época eran gente de los 40, de los 30, de los 60, y quedan pocos vivos de ellos. Y le decía, mira, mándale a ese muchacho a su mamá, que sea un malo agradecido, mira cómo te brincó encima, oye eso. te dio, pero nadie veía los Ese es el abusos, nadie. detalle. Nadie se daba cuenta de eso. Y nadie tampoco salía en defensa mía. Señora, téngale paciencia, es un niño, tiene 7 años, no tiene familia, la única familia que tiene aquí. Bueno, no, ella no era la única familia, porque yo tenía otra tía que vivía del otro lado, que sabía todo lo que estaba pasando. Porque en la casa de ella era que estaba mi hermano, al que mi mamá fue a buscar porque lo maltrataban mucho. Y en vez de, mira, dicho sea de paso, les recomiendo, le aconsejo a cualquier persona, no agredas a un huérfano. No te metas con un huérfano. Mira, te lo digo por experiencia propia para que no vea la mano de Dios encima de ti. No agredas a un huérfano, a una viuda, a un anciano. Mira, si tú no puedes hacerle un bien, no le hagas un mal. Sí, mencionar ahí, ¿verdad? Que la Biblia menciona que hay que ampararlos y hay que apoyarlos, ¿verdad? En todo momento. Cuando se agrede a uno de estos 3 personajes vulnerables que acabo de mencionar, no es directamente a ellos, porque ellos no tienen quien lo defienda en esta tierra, pero Dios está ahí quien no lo abandona. Y de hecho, el primer versículo bíblico que me aprendí, unos, 98 al 2001, serían 3 años más tarde, fue el primer texto bíblico que me aprendí, fue el Salmo 27:10, que dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. Ese texto nunca en mi vida se me olvidó. Y mi mamá, luego de eso, pues antes de eso ya yo me había fugado con mis hermanos que hubieran ido. Por cierto, valga la redundancia, la misma hermana que te mencionaba al principio, un día llegó allá donde yo estaba con el otro hermano que vivía al lado mío, que fueron a buscarlo porque lo maltrataban mucho. Y ellos fueron y me buscaron, ay, vamos pan de mami, vamos. Y yo, muchacho, al fin quería ver a mi mamá, tenía mucho ya que no la veía. Sí. Pero yo tenía hermanos mayores y tampoco no era que me visitaran mucho, no me visitaron. Y fueron y me llevaron a la casa donde mi mamá vivía. Todavía está esa casa igualita ahí, cayéndose a pedazos donde vivíamos ahí. Tremendo. O Sí. sea, No es nuestra la casa, era sí. alquilada, pero todavía está la casa ahí, la más vieja que hay en el barrio, pues ya todas la han remodelado, todas la han hecho. Esa sigue igual todavía. Sí, esa está ahí cayéndose a pedazos. Terrible. Cada vez que paso por ahí recuerdo esos momentos agrios. Y llegué a ese lugar y cuando llegué que vi a mi madre y a los demás hermanos míos, estaban todos sentados en el piso, recuerdo yo, era después de las 12 comiendo ahí cada quien en su platico. Y yo me sentí feliz, sentí una sensación en mi vida distinta. Y yo quería quedarme con mi mamá aunque fuera, pero mi mamá no pudo quedarse conmigo porque ya había nacido otro muchacho, ahí nació el número 9. Entonces había lugar para, yo podría decirlo de esta forma, si llevara rencor o si hubiera odio de mí hacia la parte de mi familia, yo podría decir de esta forma, entonces había lugar para tener más hijos, pero para mí no había.
Sin embargo, yo no digo eso porque yo he comprendido que Dios tenía un plan para Wandy de los Santos que no tenía con ninguno de los otros 8. Sí, mira, para aclarar, y para aquella persona que quizás diga, oye, pero está hablando muy mal de su madre. ¿Cómo es la relación de Wandy de los Santos hoy en día con su madre? Excelente. Yo amo a mi mamá, es mi mamá, es la que Dios me dio. Yo no puedo juzgar a mi mamá por cualquier decisión que haya tenido que tomar. Era joven con todos esos niños a rastro. Y aparte Sí, de eso, no era porque mi mamá quisiera hacerlo, es porque tuvo que hacerlo. Y la aparte de que necesidad tuvo que hacerlo, no es porque ella quisiera hacerlo, es porque era el plan de Dios que así fuera. también. Eso Era el plan de Dios. es muy importante resaltar eso, ¿verdad? Correcto. Es el plan de Dios, porque imagínate, después de eso llego a mi casa en el 98 ya. Me quedo ahí con ellos un tiempecito. En el 2000 yo era terrible, era necio. Yo tenía los cabellos amarillos y era muy carpetoso, muy moletoso. Pero era un muchacho, no tenía educación, no tenía costumbre. Lo único que recibía era golpe, 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 golpe y golpe. No había nada que yo no había visto antes, o sea, en cuanto al maltrato. Hasta en el 2001, bueno, mi mamá antes de eso volvió y me regaló a otras personas de otros parientes, los cuales no me maltrataban ellos. Pero no duré mucho tiempo ahí, porque un día yo escuché niños jugando y la casita era de madera y yo me fui por debajo de una madera de esa. Cuando me pegué así para mirar por debajo de la tablita, vi que estaba ya el agua lluvia la había podrida y al asomarme a ella pues se despegó y me salí por ahí porque yo quería jugar, yo quería saber de qué se reían los niños, yo quería correr. Era un niño. Sí. Pero cuando llegaron los tutores ya a las 6 de la tarde, le dijo, se llamaban Arcadio y María, eh, espero que, no creo que están vivos, no sé, pero si están vivos espero que estén bien. Él le dijo, mira, vamos a devolverle ese muchacho a su mamá, porque mientras nosotros estamos trabajando no sabemos qué le pueda pasar y no sabemos qué cuenta le vamos a dar, no lo vamos a maltratar, vamos a llevárselo a su mamá. No me pegaron, nunca me pusieron la mano. Fueron y me devolvieron allá a la casa donde mi mamá, y hasta el 2001 ya el proceso de ese tiempo del 99 ya, muchas veces, esto yo no lo había mencionado, lo voy a mencionar por primera vez ahora. Bueno, tenemos la primicia aquí. Sí, esta es una primicia. Por primera vez voy a mencionar esto, que nunca lo había mencionado. Muchas veces después que yo estuve con mi mamá, después que me devolvieron para allá, para esa casa, yo tenía que irme a las calles, amanecer en casas en construcción, dormir debajo de tarimas en el parque en fiestas patronales, porque le tenía miedo muchas veces, porque mi mamá me daba duro. Yo salía igual que todos a limpiar zapatos. Yo salía igual que todos a ver novelas porque en mi casa no había televisión y teníamos que ir a la casa de los vecinos a ver. Pero incluso si los muchachos de los vecinos me golpeaban a mí y yo venía llorando a mi casa porque lo más grande me daban, mi mamá salía. Pero en vez de cuidarme a mí, me daba a mí delante de los otros también. Ay, ay, ay. Porque ella decía, ¿qué es lo que andan en el medio jodiendo? Van a meter a uno en problemas. Y como ella no tenía familia en el lugar y todo lo que estaban y nosotros éramos allegados, pues entonces ella me la aplicaba a mí también. Y había veces cuando yo sabía que me iban a dar mi pela seguro, porque salía desde temprano y pasaba los días en los campos, en los ríos, en los ríos, por ahí, pidiendo en la calle para una monedita para comer. Y yo sabía que mi mamá me iba a dar duro. Me iba hasta por una semana de la casa y ellos buscándome, poniendo anuncios en emisora. Eso yo nunca lo había dicho. Poniendo anuncios en emisora. Y la gente buscándome y buscándome por todos lados y yo escondido. Porque tenía miedo de regresar a la casa para que no me dieran una golpeada. Una vez me encontró un primo mío
en paz descanse, y me llevó a la casa. Le llamaban Genaro. Y no me dieron, que entendieron que yo andaba cogiéndole exactamente a los golpes. Pero cuando eso se pasaba y volvían y me agarraban, mi mamá agarraba a veces una baqueta, Una vaina, de esa de colín, una vaina de colín, y la metía en un tanque de agua. Yo eso nunca lo había dicho. Y no lo estoy diciendo porque sientan ningún dolor, sino porque voy a decir las cosas como son. Si estoy hablando mentira, pues ellos pueden desmentirme. Y claro, estamos hablando de tu infancia también, ¿no? Estamos hablando de mí, de qué me llevó a mí a lo que más adelante vamos a descubrir, lo que más adelante le voy a explicar. Tengo un hermano mayor que ese me daba duro, el mayor de todos. Ese me daba con una manguera de eso de agua. Y Wandy de los Santos era maltrato que recibía por todos lados. En la casa y fuera de la casa. ¿Qué sucede? Que en el año 2001 yo tenía que pelear casi todos los días ya, porque ya tenía que aprender a defenderme yo mismo, porque no contaba con nadie. Yo me iba a limpiar zapatos para el parque y yo andaba con mi cuchillo. Ya. Y yo peleaba en la calle con algunos niños y también tenía, si eran más grandes, lo ocultaba. Y empezó a crecer el niño inocente que antes se quedaba con los brazos cruzados, ya aprendió a devolver los golpes. Entonces, al correr ese camino, un día de noviembre, me parece que en noviembre, el día 2 de noviembre del 2001, llegaron estas personas allá frente a la casa de mi mamá. Y le dijeron, mire doña, a nosotros nos dijeron que usted tiene una cantidad de niños huérfanos. Y nosotros tenemos un ministerio, un orfanato, donde le damos ayuda a los niños huérfanos, donde ayudamos a las madres con los niños, para ayudarle con la educación por lo menos de uno de ellos, mayormente a los que le faltan el padre. Y mi mamá y todos los que estaban ahí me preguntaron, Wandy, ¿te quieren ir? ¿Te quiere ir? Vamos a mandar a Wandy para allá. Y me preguntaron que si yo quería ir. Pero yo tenía 11 años. Sí. Y yo lo que recibía era maltrato. Aparte de eso, otra cosa que voy a decir es que a veces a mi mamá se le olvidaba sacarme la comida y cuando yo le decía, ¿y mi comida? ¡Ay, se me olvidó! Eso yo no lo había dicho. ¿Sabe por qué? Porque no era porque ella quería. Era porque no había creado un lazo conmigo y solamente tenía en su mente lo que tenía con ella. Pero en el momento yo no lo comprendía así. En el momento yo pensaba que era que no me querían. Y mi hermana mayor, la que le comenté anteriormente, ella me decía, pero eran cosas de muchacho, pero me lo decía y me marcó. Y ella me decía a mí, ¿por qué estoy diciendo esto? Que no dando esta premisa. Porque yo le estoy hablando de mi infancia, de lo que me marcó. Si es mentira, me pueden desmentir. Que yo no era hijo de su mamá, que a mí me encontraron en un zafacón de la basura, que a mí nadie me quería ya. Eso me lo decía mi hermana mayor. Mi mamá en varias ocasiones la llamó a la atención y le dijo, no le diga eso, ese muchacho. En fin, en el 2001 me preguntaron si yo quería irme para el orfanato. Yo le dije, claro que sí, yo me voy, claro, huyendo. Pues cuando llego al orfanato en el año 2001, recuerdo que el 11 de noviembre de ese mismo año, era un sábado, estábamos mirando el tripletazo de película y se quitó de repente
cuando pasó el asunto de las Torres Gemelas. Y ya mis papeles no servían, ahí fue que me arreglaron los papeles para poder estar en ese programa. Y ahí empezaron a hablarme de Jesús, conocí por primera vez el nombre de Jesús, nos llevaban a la iglesia bautista. En ese orfanato. En ese orfanato. Ahí fue que me enseñaron el versículo del Salmo 27:10. Y todo iba bien, teníamos unos padrinos americanos que nos suplían de allá afuera, pero los tutores que nos cuidaban a nosotros eran unos bandidos, se estaban robando todo. Ay, 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 Ese ay. robarle a un huérfano, mire, eso es terrible. Eso es terrible, porque esas personas tuvieron un final terrible. Terrible, terrible, terrible. A los huérfanos no se les hace daño. ¿Por qué sucede? Duré ahí, la injusticia seguían, porque la mayoría de los niños que estaban en el orfanato, toditos tenían otro hermano, estaban de a pareja, para que no se sintieran solos y no quisieran irse. Pero tú El único que estabas solo ahí. El orfanato lo quitaron de ahí y hasta el 2003. Entonces mandaron, cuando vieron que me estaban tratando bien, que estaba limpio, que estaba bonito, que me habían mandado al colegio, me habían enseñado a leer, me habían enseñado a escribir, que iba a la iglesia. Entonces mandaron a otro hermano mío que fue uno de los que falleció en el accidente del 2016. Y él también estuvo conmigo en el orfanato, pero no por mucho tiempo, porque él era más pequeño, 5 años más pequeño que yo. Entonces, un día estábamos jugando, le tiramos ace al piso en la galería y le tirábamos agua y nos empujábamos, jugábamos ahí, deslizándonos ahí, y había un palo de una mecedora que tenía unos clavos afuera. Entonces, yo lo agarré y tenía la mano sucia de ace, y yo lo agarré para sacarlo de ahí, para que ninguno de los niños que estuviéramos ahí, para que nos fuéramos a dar con ese palo, con toda la buena intención del mundo. Y cuando yo lo tiré así para afuera, se me resbaló el palo y entonces venía un niño cruzando, y para el colmo, el niño que venía cruzando era hijo de los tutores nosotros. Ay, ay, ay. ¿Qué y problema? A la doña yo no le caía bien a la doña. Ahí comienzan los problemas. Le dio ahí al niño, hizo un hematoma, no lo partió. Pero entonces, ahí empezaron ellos, me agarró, me empujó, me dijo unas cuantas cosas horribles que no quiero ni recordar. Y te vamos a sacar de aquí, que tú no puedes estar aquí, que este muchacho no hay quien lo aguante, que esto y que el otro. Yo no tenía una buena conducta, porque recuerda que venía hay madres que por lo menos cuidan a sus hijos y tratan de educarlos, pero no era mi caso. Yo vivía de mano en mano, no tenía costumbre. ¿Se desconectó? No, seguimos en línea. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que ese día yo le dije, no, llame a la doña. La doña le llamaban Paula, una americana, y el esposo le llamaban Douglas. Llámelo, que yo mismo le voy a decir que soy yo, que no quiero estar aquí por todos los abusos que ustedes cometen y todas las cosas que ustedes hacen con uno. Así le dijiste tú. Sí. Pero a ellos no les convenía, porque estaban robándonos todos los ahorros que ellos nos mandaban. Nos daban 2 pesos y 3 pesos cuando ellos nos mandaban 100 pesos diarios. Y 100 pesos en el 2003, 2004 era mucho dinero para un niño. A un hombre en una parcela por un día de trabajo le pagaban 130 pesos, 150 pesos. A ustedes nada más le daban para que se compren una menta. 2 pesos y 3 pesos y chocolate de pan con agua. Pero era para nosotros algo bueno, porque no teníamos nada, y ellos estaban clavando todo ese dinero. Empezaron a comprar casas, empezaron a comprar panadería, hacer panadería, empezaron a crecer y a seguir abusando, y la señora se volvió prepotente. Lamentablemente no tuvo un final feliz. Pues resulta que yo me fui del orfanato, y volví entonces a la casa de mi mamá en el año 2003, ya para el 2004, a los 13 años de edad.
y cuando volví ya mi mamá estaba con otro hombre, prácticamente el que tiene actualmente. Ok. Y no vivía en la casa donde nosotros vivíamos, que era una casita de madera vieja. Hoy hay una casa buena de dos niveles. Por la gracia y la misericordia de Dios, y lamentablemente por la muerte de esos dos hermanos míos, porque le dieron un dinerito para hacerla. Si no, todavía estuviera así esa casita. Hoy estuviera así. Porque nosotros no somos dependientes de nada. Y quizás porque hoy viven en una casita mejor, se molestan porque yo digo estas cosas, pero es la verdad. Y yo tengo que decir la verdad porque la verdad nos hace libres. Y esta verdad que estoy diciendo no es para denigrar a nadie, sino para que la persona comprendan cuando Dios tiene el plan con alguien. No importa dónde tú vengas, dónde tú caigas, lo que pase en tu vida, Dios te va a sostener, Dios te va a guiar y Dios te va a cuidar, Dios te va a guiar. Claro, que ese es el objetivo, ¿verdad? De todo esto. Hacer saber a la Ese es gente que a pesar de todo, Sin Dios embargo, siempre está ahí. correcto. Sin embargo, cuando llegué, mi mamá vivía en otro lugar y entonces nos quedamos en esa casita. Mi hermano, que es el único que todavía hoy en día me da alojo en su casa cuando yo voy a Constanza. Fíjate, yo voy a Constanza y toda mi familia es de Constanza, y cuando yo voy a Constanza o tengo que pagar hotel o dormir en casa de algunos hermanos de la iglesia, o tengo que irme a la casa de mi hermano, una casita que él tiene, que solamente tiene una habitación y vive con su esposa, y me da alojamiento allá. Me tira un colchón, me presta su cama, me lo pone ahí en el piso y ahí yo duermo. Y es el único de todos. Aunque los demás tienen más facilidades. Todavía eso muestra que lo que yo estoy diciendo de mi infancia, no estoy mintiendo. La diferencia sigue igual. Pues quedamos ese hermano mío y yo, él tenía a su esposa, y nos quedamos él y yo en esa casita. Y luego él se mudó. Y luego yo me quedé solo en la casita. Y empecé entonces a andar con muchachos de la calle, del barrio, muchachitos calientes. Armamos una banda, empecé a robar, empecé a atracar, empecé a vender drogas, tabaquitos. ¿Cuántos años más o menos tenía cuando comencé ahora esa nueva etapa de tu vida? Ya esa etapa de mi vida comenzó a los 14 años. A los 14 años. Pero antes de los 14 años, pero ya yo fumaba cigarrillos, atracaba ya, andaba en la calle haciendo esas averías con cuchillo. No me siento orgulloso de nada de eso. Pero me veía, estaba otra vez solo. Mi mamá vivía lejos y no se entendía, aunque sabía que yo era un muchacho menor y que estaba suelto ahí en el gajo, como le decían hoy, Mirador Duarte. Andaba sucio muchas veces, con pantalones rotos que tenía que repetirlo porque no tenía otro y tenía que andar con él. Hasta que me vi forzado a andar a hacer tantas fullerías y a poner mano y a hacer cosas terribles. Pues resulta que empezó a crecer la banda, empezaron a llegar la querella, empecé a aliarme con otros personajes más grandes, que no voy a mencionar sus nombres. La mayoría están muertos, otros están por ahí, que cuando vean esta entrevista sabrán quiénes son. Que espero que el Señor también los toque y que entiendan que no es que ustedes no están vivos. Óiganme bien, hermanos míos, ustedes no están vivos porque ustedes son bravos ni porque son superhombres. Ustedes están vivos porque Dios tiene un plan de salvación para ustedes. Amén. Ustedes están vivos porque Dios ha extendido un poquito la gracia para ustedes, para que ustedes entiendan que el Señor tiene planes de salvación para ustedes. No desperdicien esa gracia que el Señor está dándole. Sin embargo, empecé a crecer, empezaron las querellas a llegar. Ya a los 16 años, pues, era un peligro. Ya el nombre sonaba mucho. La importancia, lo más, en ese tiempo no habían tanto
no habían cámaras, no estaba el sistema que estamos hoy en día, que tenemos hoy en día de tanta tecnología. Y la policía andaba buscándome por el nombre, pero no me conocía a mí. No conocían tu cara ni nada de eso. No conocía mi cara. Y a veces llegaban y me preguntaban a mí mismo que si yo conocía a un tal Wandy de los Santos. Yo le decía, yo no soy de aquí, yo estoy aquí pasando una semana. Yo vengo de la capital, yo no conozco a nadie aquí, siga preguntando para adelante. Y cuando ellos daban la espalda, a correr, fanático. Y era difícil, y eso pasó varias veces. ¿Qué sucede? Que en el año 2006, yo cometí un crimen junto a otros compañeros. Hay uno de ellos que vive en Bonao, le falta un brazo y un pie. Y está vivo a Chepa. A Chepa no, porque Dios tiene un plan con él todavía. Lo vi hace unos 2 años y me sorprendí que estuviera vivo. Bueno, tú no esperabas que estuviera vivo todavía. No, porque se decía ya que él lo habían matado, que estaba muerto. Y lo que corrió fue que él estaba muerto. Pero él está vivo, vive en Bonao y tiene un brazo menos y un pie menos. Bien, no mira, voy a decir por respeto. Antes de que mencione esa etapa ahí de la que vas a contar ahora de los 16 años, hay un asunto que todavía tú no has mencionado. No sé si es que eso nunca sucedió en tu vida. ¿Tú llegaste a estudiar? Claro, cuando estuve en el orfanato. ¿Recuerdas que mencioné que me mandaron al colegio? Llegué hasta quinto curso. Hasta quinto curso. Después de para allá nunca más no volviste a estudiar más. Cuando salí de la escuela, cuando salí del orfanato, ellos me transfirieron a una escuela del Arroyo Arriba de Constanza, donde ya yo había pasado a sexto curso. Pero ahí tuve un problema, peleé, no me llevé bien con los maestros y como yo me gobernaba, no volví más a la escuela. Dije que no iba a volver a la escuela y no volví a la escuela y me fui a la calle. O sea, entonces fue hasta quinto solamente. No, yo llegué a sexto, pero nada más hice como el primer cuatrimestre. Ok. Entonces, continúan entonces con la otra parte del gran delito que cometiste. Correcto, entonces hicimos un delito y a quien con quien cometimos el delito era una persona que estaba trabajando para el gobierno del entonces. Un hombre muy, muy querido, pero era cosa de muchacho, un hombre muy, muy serio. Él lamentó mucho ese caso, la verdad. Ahora que tengo conocimiento y que sé que nada de esas cosas pasaron, incluso yo no quería, pero lo más grande que andaban conmigo, que eran más fuertes y ya eran delincuentes ya a grande escala, ya habían estado en la cárcel, ya habían salido, ya eran mayores de edad, yo era menor. Y me dijeron, mira, aquí vamos a participar toditos, si usted se devuelve lo vamos a matar. Y eso fue por la loma por ahí de Valle Nuevo. Bueno, por aquí no me encontrarán ni los perros, digo yo, sí, decía yo, vamos a darle. Entonces ya como yo también tenía un nombre, un nombrecito hecho, dije yo, bueno, yo no puedo echarme para atrás, vamos a darle ya. Y entonces cometimos un robo, y dejamos a la persona amarrada. Entonces eso sonó mucho, eso causó muchos problemas, muchos revuelos en el entonces. Y yo tuve que salir corriendo, mi mamá me sacó, me mandó para las Espinas de San José de Ocoa, de donde yo nací. Pero como estaban cerca y era prácticamente el mismo territorio, Valle Nuevo y las Espinas de San José de Ocoa están cerca ahí mismo, a donde me iban a buscar de donde es el lado de mi papá, de mi familia. Y fueron preguntando por mí allá. Entonces, a las personas que fueron preguntándole eran tíos míos y me dijeron que qué hubiese pasado, que me estaban buscando y que me iban a matar. Era para matarme que me estaban buscando. Literal, era carta blanca. Entonces me mandaron para
para el pueblo de San José de Ocoa. Duré unos días ahí y de ahí me mandaron para Asua, para donde un tío que yo tenía allá en Asua, que le llamaban el Gran Morao, que decían que era un brujo muy prolífero de este país, mucho de ese tiempo. De ese tiempo lo conocieron y se hablaba mucho incluso en el país nacional de ese hombre, porque trabajaba, dicen, con el mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, cuando llegó allá en Asua, ya yo tenía ya yo había creado con un mundo delincuencial. Y también quiero aclarar una cosa, dicho sea de paso, que yo no estoy dando detalles, ni estoy diciendo todas las cosas que verdaderamente yo hice. Está Porque obviando. no, orgulloso, estoy obviando muchas cosas terribles. Yo no sé quién va a ver esto. Y yo estoy diciendo esto porque yo no me siento orgulloso y me siento muy arrepentido de todo eso que pasó. Sí. Y a cada persona que se acuerde de mí, que me reconozca, que me haya visto, que yo le haya hecho daño en alguna ocasión, lo único que yo puedo decirle es que me perdone. Y por eso mi vida la he entregado a Cristo, para vivir conforme a su voluntad. En ese tiempo andaba en tiniebla y estoy omitiendo muchas cosas terribles, de las cuales no me siento orgulloso y que ni siquiera quiero mencionar. Sí, una pausa. Mencionar ahí, ¿verdad? A nuestros queridos hermanos, que esta entrevista tiene dos partes. Primeramente estamos hablando de la historia de Wandy antes de conocer al Señor, y luego la segunda parte, que será grabada más adelante, es sobre esa transacción de la calle a la iglesia ahora. Dame venir primero aquí a la pantalla principal. Mencionar también lo siguiente. Es una realidad lo que él menciona, de que él no está narrando toda esta historia. O sea, él está narrando, pero no se siente orgulloso de nada de eso. Wandy ahora mismo está dando lo que es una campaña evangelística. Serán 2 series. Una va a durar 2 semanas aquí con nosotros, llevando la palabra de Dios a otras personas. Y en lo que llevamos de la campaña, él nunca ha mencionado nada de eso. A diferencia de otras personas que ustedes siempre ven, son cristianos, y siempre usted lo escucha diciendo, no, yo era un atracador, yo era un drogadito y todo esto. Y esos son los sermones de ellos muchas veces. En el caso de Wandy es muy diferente. Nunca ha mencionado nada de eso, porque es como él dice, él no se siente orgulloso de esa historia que él tuvo. Así que adelante, Wandy. Continuamos entonces con esta parte de la historia ahí. Pues bien, entonces cuando llego a Asua, allí en Asua salí a beber, me iba a los cabarets, ya tenía unos 16 años, era terrible, era rápido, me había hecho hábil con los machetes, con los cuchillos, en la calle, aprendí a pelear. No es que soy de que era, porque yo no soy nadie. Yo soy un simple siervo de Cristo, rescatado, un carbón arrebatado de las brasas. Y bueno, pues cuando llegué a Asua, pues allí tuve un percance, un problema también, y tuve que salir corriendo de Asua, pero entonces lo más terrible era que no podía salir para Constanza, porque allá también me estaban buscando. Y el andar corriendo, eso es algo que yo no se lo deseo a nadie. Usted no puede dormir, yo tenía que amanecer en los montes. Aunque para mí eso no era nada extraño, porque desde temprana edad ya yo había aprendido a dormir solo en casas en construcciones, en tarimas debajo del parque, en casas abandonadas. Para mí no era algo del otro mundo, porque ya yo estaba acostumbrado a esa vida. Ya hubo una preparación previa. Había una preparación, pero no había nadie detrás de mí. Sí, Lo exacto. único que yo estaba corriendo era a una pela que mi mamá me podía dar. Pero ahora es distinto, porque ahora anda la autoridad detrás de mí con una carta blanca, que donde me encuentren es para darme para abajo. Cuando uno está corriendo, tú escuchas una rana que brinca y tú dices, ahí viene, me agarraron. Tú dices,
Tú escuchas de noche, salen las aves, las culebras, todos los animales que salen a cazar de noche, tú lo escuchas y escuchas ramitas como Se rompen. que se quiebran, y a veces la brisa tumba alguna de los árboles y cae, y ya uno piensa, ahí viene. Están ahí. A veces yo me subía y me amarraba con el poloché, me quitaba el pantalón. A veces encontraba algunas casas abandonadas de esos conucos por ahí, en esas lomas de entre Tireo, salir al rodeo de Bonao por ahí. Me amarraba encima de las copas de los árboles, en árboles que tenían como horquetas así, y me amarraba y dormía encima de los árboles. Y salía caminando por el río a ver si agarraba una jaiba para comérmela cruda, una naranja agria que encontrara para comérmela, cualquier cosa que encontrara para comer. Una vida terrible. Comer cosas que yo creo que a los animales les daría asco de comérsela, pero yo tenía que sobrevivir. Hasta entonces, en ese entonces llegué, no de este entonces, sino de cuando tuve el problema en Asua, volvemos allá, llego a Barahona. Cuando llego a Barahona, pues me escondió mi tío, que había mencionado anteriormente que tenía una finca en Barahona. Allí en Barahona, él me metió para esa finca, un conuco de plátano, a trabajar, a esconderme para allá. Y me quedaba cerca un lugar donde le llaman Batey 1. Eso es del distrito del Palmar, provincia de Bauruco. E incluso mi cédula es 022, porque mi primer cédula yo la saqué allá. Todavía era menor cuando yo andaba corriendo por ahí. Estaba dando carpeta. Pero ¿qué sucede? Que cuando ya tenía unos 15 días más o menos metido en ese conuco, yo escucho que suena yo sabía dónde estaba el batey, porque teníamos que ir a comprar comida, obviamente, y esas cosas por ahí. Pero también era un muchacho que falta de cariño, falta de amor, falta de afecto. Y todas las personas allá en Constanza, la mayoría no se me querían pegar, todo el mundo me señalaba, todo el mundo me discriminaba por lo que yo era. Pero nadie se había dado cuenta que también ese monstruo, quien lo había creado, había sido la misma sociedad. Porque nadie estuvo ahí, vamos a decir en el principio, para corregirme, ningún vecino. Los vecinos decían, mira, yo no quiero que mi hijo se junte con ese delincuente, que ese es un bandido, que ese es un machetero, que ese es esto, que ese es el otro. Pero nadie de ellos tampoco se acercaba para corregirme ni darme un consejo, ni decirme tampoco mi hijo, ni pasarme un plato de comida. Sabían que era un muchacho huérfano y que no tenía a mi mamá ni siquiera conmigo, ni a nadie. Y nadie entendía que quizás muchas de esas cosas yo lo hacía porque tenía la necesidad de hacerlo. Constanza es un pueblecito pequeño, pero muy prejuicioso, y señala mucho a la persona. Y cuando saben que tú has hecho cualquier cosa, ya no te dan la oportunidad. Más fácil le dan la oportunidad a un extranjero o a cualquiera persona que llegue a otro sitio que a un mismo constancero. No le dan la oportunidad. Pues, ¿qué sucede? Cuando llego por allá, yo digo, bueno, si hay una fiesta patronal para allá, yo voy esta noche a un tiroteo para allá. Ay, ay, ay. Y salí decidido a desbaratar las fiestas patronales de Batey 1. Pero cuando yo llego a Batey 1, las calles eran de tierra en ese tiempo, hacía un polvo tremendo. Y encuentro una iglesia adventista del séptimo día. Primera vez en mi vida que entré a una iglesia adventista del séptimo día. Aunque de antemano ya yo había sentido el llamado de una iglesia adventista, que Dios me había hecho el llamado de antes de llegar ahí, allá en Constanza. Cuando la iglesia estaba en el parque de Barrio Lindo, yo quise entrar, pero cuando yo fui ya no estaba ahí, la habían quitado y no sabía dónde se había desaparecido, porque en ese entonces solamente había una sola iglesia adventista en Constanza. Te estoy hablando de los años 2004, 2005, antes de pasar el suceso que tuve que salir corriendo. Y había sentido el llamado. Pero cuando llego allí, voy pasando, me encuentra un hermano de la iglesia que le llaman Michel Reyes Pérez. Un saludo, mi hermano Michel, Dios te bendiga, que la paz del Eterno sea contigo y con todos los tuyos. Mucho cariño para ti.
de verdad que sí. Me detiene y me dice, oiga, pero usted no es de aquí. Yo le dije, no. Y entonces él se me acerca y me tira el brazo, me abraza. Y yo lo miro raro y me quito, digo yo, pero ¿y este tipo? ¿Qué es lo que pasa? Cuidado. Yo estoy pensando un viaje de cosas en la cabeza. Lo mandaron, me conoció, Un me van a infiltrado. mandar. Sí, entonces lo que estoy esquivo, estoy huraño, porque en realidad a mí nadie se me acercaba y el que se me acercaba era para hacerme daño. Entonces ya yo estaba como un Moca, como campesino dicen. alzado. Entonces, eh, él me dijo, no, tranquilo, hermano, mire, lo que pasa es que aquí tenemos una campaña evangelística y para mí sería un honor que usted nos honre con su presencia. Y yo pienso, yo nunca había escuchado palabras tan finas porque yo ni siquiera sabía hablar bien. Y yo digo, wow, pero ¿y qué es lo que este hombre me está diciendo? Pero a mí nunca nadie me había hablado con tanto respeto, con tanto cariño, así sin conocerme. Pero es por eso, porque él no me conoce, porque si él me conociera, si él supiera quién soy yo, ni siquiera se me pegara. Y me dijo, entre, venga, entre. No le pare, venga, entre. Y yo le dije, no, hoy no. Hoy yo no puedo entrar. Porque voy a comprar una comida y vuelvo para atrás y me están esperando. Un cuento. Sí, Una pero en excusa. realidad yo quería entrar. Yo quería entrar. Pero yo tenía 2 pistolas enganchadas. Yo me había armado en el camino por ahí haciendo juidero y dando, como dicen hoy en día, dando manazos, desarmando gente. Y que tú saliste fue a hacer Hacer un un juidero. asunto, a hacer un Yo salía tiroteo. con tiro. Y desde ese momento a mí se me quitó el deseo de irme. Yo la adrenalina la tenía, subía al 100, hace calor, pero yo estaba sudando de la emoción, con esa ansiedad de causar violencia, de ver sangre. Y desde ese momento me devolví y ni siquiera llegué a las fiestas patronales. Y la noche entera yo no dormí, pensando en la amabilidad y el trato que me había dado ese hermano, sin conocerme. Los adventistas de ese tiempo eran distintos. No, no logro cómo describirlo, pero los hermanos peleaban por las visitas para llevárselo a su casa a comer sin conocerlo. Bueno, yo le dije a él, mire, yo no voy a entrar hoy, pero mañana yo vengo. Yo soy un hombre de palabra. Juan y de los Santos no tenía una madre pudiente, no tenía un padre, no tenía un renombre, no tenía un apellido, no tenía dinero, no tenía nada. Lo único que tenía Juan y de los Santos era su palabra. Y al otro día, esa noche no dormí pensando en eso. Al otro día llegué a las 5 de la tarde. Como no me dijeron la hora, llegué a las 5 de la tarde. Cuando llegué estaban ellos tirándole agua al polvo al frente y me puse a ayudarle ahí para aplacar el polvo y a esperar la hora de la campaña. Y esa fue la primera vez que conocí el mensaje adventista del séptimo día. Esa noche no acepté a Cristo, volví, me fui, al otro día volví. Entonces al otro día cuando volví me dijo un hermano que le llaman Samuel, que era el anciano de la iglesia. Hermano Samuel, Dios te bendiga, un fuerte abrazo. A la familia Misoyán de allá de Bateyuno, está el doctor Juan Misoyán también, son mis hermanos. Y él me agarró y me dijo, varón, pero para que usted no se vaya tan lejos de noche, esos aguacaticos para allá abajo tan lejos, quédese aquí, amanezca aquí, se va por la mañana a trabajar. El hermano tenía un colmado. Y yo nada más decía por dentro de mí, ay Dios mío, si este hombre supiera quién fue que le dio posada en su casa. Ay, ay, Porque ay. yo me creía que era malo. Pero yo decía, yo no puedo morder la mano del que me dio de comer. Es imposible de eso. Y él estaba un poco asustado, después me lo comentó y me dijo, yo oré al Señor y Señor, bueno, si algo me pasa, que sea porque tú lo permitas. Y yo dormí con él en la cama y yo ni me movía.
asustado y aguantaba deseo de orinar por no levantarme a orinar, nada más por no pensar de que él podía pensar que yo iba a hacer algo. Y me quedaba ahí. Bueno, la tercera noche entregué mi vida a Cristo y el pastor Daniel Félix fue quien me bautizó en ese mismo año, el próximo sábado. Y empecé a caminar con Cristo desde el 2000, a finales de 2006, 2007, 2008, 2009. Iba creciendo en la iglesia, trabajando en la obra misionera, cantando, alabando al Señor en las iglesias, el distrito de Tamayo. Saludo para todos los hermanos de Tamayo, Vicente Noble y Uvilla, Bateisei, que me conocen y que van a ver esta entrevista. Muchos saludos, muchos abrazos. Hasta el 2010 estuve por allá cuando llegó la desgracia de Wandy de los Santos nuevamente. No sé si quiere que dejemos esta parte de ahí en adelante para la segunda parte. Bueno, quizás mencionar, o que nos cuentes un poco ahí para ir ya finalizando esta parte. No sé si quisieras hablar de ello. Fuiste a la cárcel. Sí, fuiste a la cárcel. ese proceso está en la segunda parte, porque después que yo entregué mi vida al Señor ahí, después que llegó la desgracia, que salí de ahí, después que el Señor me había rescatado, que el Señor me había limpiado, después que me había librado de la muerte, que me estaban buscando en carta blanca, conocí al Señor por primera vez, fue mi primer amor. Empecé a caminar, crecí, vivía en el batey con ellos, aprendí a hablar creol con ellos allá. Excelente, sí, porque mencionar eso, ¿verdad? Wandy de los Santos Dominicanos, pero también le mete a su creol. Bueno, mencionar entonces una última cosita. ¿Qué edad tenía de ese entonces? Entras en la iglesia, la primera vez que entré a la iglesia tenía 16 años, ¿verdad? Algo así, más o menos. Ya casi 17. Bueno, había cumplido 17 ya, porque fue a final del 2016. ¿Y qué edad tenías? O sea, ¿qué tiempo duraste en la iglesia en esa primera etapa? Bueno, hasta el 2010. Del 2006 al 2010. Ok, duraste entonces unos 4 años dentro de la iglesia, ¿verdad? Ahí cantabas, alababas, no sé si predicabas también en ese entonces. Sí, predicaba, claro. Daba estudio bíblico, claro. Y luego de ahí entonces viene la desgracia y Wandy de los Santos se va de la iglesia. Así. Pasó una desgracia. Prácticamente Wandy de los Santos cometió pecado, pero Wandy de los Santos no fue que se fue porque no quería irse de la iglesia, sino que dentro de nuestra iglesia, de nuestra amada iglesia, que es el pueblo remanente de Dios, también el diablo tiene agentes. Sí, hay de todo, ¿verdad? En la viña. Entonces, vamos a dejarlo ahí para tener entonces la segunda parte de la desgracia. Vamos a poner ese mismo título, de la desgracia a la restauración nuevamente entonces. Y eso es lo que hoy en día tenemos aquí presente. Así que Wandy, vamos a dejarlo ahí. Vamos a tener entonces una oración final para entonces parar ahí. Y luego continuamos entonces. La próxima semana grabamos lo que es la segunda parte de esta maravillosa historia. Quisiera pedirte ahí a ti mismo que tengas esa oración final. Claro que sí, con gusto. Amado Dios y eterno Padre, te alabo y te doy gracias, porque en cuya presencia estoy, sabes, Señor, que no he mentido. Y estoy, Señor, 100% seguro de que tu mano estaba obrando detrás de todo lo que se movía, porque tú tenías un plan para este humilde servidor hoy en día. Espero, Señor, que esta entrevista no sea para vanagloriarme, ni para mofarme de nada, porque tú conoces mi corazón y sabes lo arrepentido que estoy de mi pasado, y a lo agradecido que estoy de ti por haberme perdonado, sino para que tú le hagas entender a otros jóvenes, a otras personas que quizás estén pasando por esta situación o situaciones peores, de que hay esperanza en ti, de que nadie está tan lejos que tú no lo puedas alcanzar. Bendice, Señor, este canal, Camino hacia el Hogar, y que tú, Señor, pueda guiar este mensaje a través del Espíritu Santo a cada oyente,
para que entienda que tú le amas y que tiene propósito de salvación y de redención para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Wandy, muchas gracias ahí por esta primera parte de esta entrevista. Así que voy aquí ahora a la pantalla principal y me despido de mis hermanos. Recuerden, familia, disfrutar de esta entrevista, compártela con más personas, tanto la primera parte como la segunda parte, que será grabada un poquito más hacia adelante. Saquemos las cosas buenas de la misma, que no se malinterprete nada, que no es el objetivo ni nada de eso. Y recuerda, estamos camino al hogar. Dios te bendiga.